porque al final ser ingeniero te abre muchas puertas. Yo estoy convencido de que si tuviese que tomar la decisión ahora, la tomaría seguro la misma. Y aprobó química porque copió absolutamente mi examen entero, se lo di y toma. Quizás es lo que se esperaba. O igual quedan 25 años más. Bueno, o igual es lo que decimos. Para sectores muy concretos, pues hay aplicaciones que sí que tienen sentido o hay empresas que le pueden sacar mucho más partido que otras. Es decir, ser ingeniero no te obliga a hacer algo en concreto en el futuro. Bienvenidos al primer episodio de Toque de Ingenio, un nuevo podcast donde exploraremos los campos tecnológicos de la ingeniería, la innovación y la industria a través de entrevistas inspiradoras y visitas a empresas y eventos relevantes. Nos hemos marcado el objetivo de mostrarte semanalmente proyectos destacados, productos, procesos e industrias que nos acerquen a los últimos desarrollos tecnológicos, así como profundizar en casos de estudio con personas referentes en los diferentes sectores. Nos gustaría que te unieras a nosotros mientras descubrimos ejemplos de creatividad técnica y su impacto en nuestro día a día. Y si te gusta, pues ya sabes, like, campanita, suscribirse y déjanos en comentarios cualquier aportación que se te ocurra, ideas, propuestas o algún proyecto interesante o innovador que te gustaría que comentáramos. Para estrenar el podcast Toque de Ingenio, se me ha ocurrido que podía ser una buena idea que tuviéramos una charla. Además coincide que hoy justo es el día de la ingeniería a nivel internacional. Y como nosotros ya tenemos aquí unos tiros pegados en lo que es ser ingeniero y tenemos mucha gente por detrás, estudiantes recién licenciados o incluso gente que está en el instituto y se plantea, oye, yo de mayor me gustaría ser ingeniero. He pensado, oye, pues charlamos entre tú y yo y nos explicamos el uno al otro qué es ser ingeniero, hablamos de nuestra vida, de qué es lo que hemos hecho, a qué nos dedicamos y si podemos servir, no de inspiración porque me parece un poco sobrado, pero sí de idea para poderles transmitir a otros, bueno, pues cuál es nuestra vida y a qué nos dedicamos. Entonces, si empezamos por el principio, tú hubo un momento en el que tuviste que decidir hacer la carrera de ingeniería. ¿Tú recuerdas ese momento? Un día dijiste, hostia, tengo que rellenar los papeles de la selectividad. Hostia, ¿qué cojones estudio? Lo recuerdo. Vale, ¿cómo fue? Hace ya muchos años de eso. Hace 20... No recuerdo. Mucho más de 20 y algo. Pues sí, lo recuerdo. Recuerdo que vinieron a darnos una charla al colegio en el que estudiaba y la persona que vino pues intentaba orientarte un poco sobre las posibilidades que tenías de hacer, pues prolongar los estudios que estabas haciendo hasta ese momento. Y recuerdo que vinieron, nos explicaron estas posibilidades y me decidí, después de pensarlo mucho. Pero los señores que venían con la idea de... Venían con la idea de... O sea, ¿eran captadores de la ingeniería? No, captadores no. Eran... La secta de... No, para nada. Eran señores que venían a explicarte de cada una de las ramas que podían existir, cuáles opciones eran las más no idóneas, pero las que más pues, podían de alguna manera tener sentido plantear en función de los estudios que habías escogido, que cada uno había escogido. Pero no te hablaban de biología. No. O sea, como tal no. La vertiente más técnica, ¿no? Claro. Entonces te explican arquitectura. Claro, en aquel momento tú ya habías escogido hacia dónde querías ir. Si no me equivoco, es algo que ya no existe, ¿no? Era la opción A. Sí, existe. A, B, C, D, bueno, ¿existe? Ahora se llama bachillerato tecnológico. Bueno, pues eso, era la opción A. Y dentro de la opción A, que era lo que yo había escogido, pues te explicaban un poco las opciones que ellos veían que podía ser pues, interesante. Y fue ahí donde, después de pensarlo tampoco demasiado, una tarde y media, quizás incluso menos, me decanté por intentar ser ingeniero. Pero tú hiciste ingeniería mecánica, ¿no? Ingeniería técnica mecánica. Yo hice una carrera de 3 años, la ingeniería técnica mecánica, y después hice el segundo ciclo y fue ya pues cuando hiciste materiales. Cuando hice la especialidad de materiales dentro de la ingeniería superior. Entonces... Creo que conozco pocos ingenieros de materiales. Yo tampoco. De hecho, yo estudiaba con ellos. Pero era una promoción no demasiado grande, pero sí que es verdad que los hay. Son ¿no? Súper importantes, pero... Sí que es verdad que al final estuve más tiempo estudiando
que se hubiese iniciado directamente mis estudios como una licenciatura. ¿Por qué? Porque había asignaturas que se convalidaban, otras no. Entonces el segundo ciclo no era... no te enganchabas a partir del año 4, por decirlo de alguna manera. ¿no? Sí, Eran 3 años más después. Entonces había algunas asignaturas que sí que de alguna manera podías convalidar, otras no. Entonces yo recuerdo que escogí primero hacer una diplomatura porque creí que era el camino más corto para poder tener un título. Y eso obviamente pues es así, ¿no? Es decir, tardas mucho tiempo en conseguir una diplomatura que no una licenciatura. Y yo recuerdo que tomé en ese momento esa decisión justo por eso mismo. Quería hacer ingeniería mecánica, decidí empezar por la diplomatura y posteriormente cuando la acabé, de las opciones que tenía, pues me decanté por ingeniería de materiales. ¿Y la mecánica era por algo en concreto? Porque la ingeniería, bueno, siguen estando, pero en su momento ingenierías técnicas estaba mecánica, eléctrica, electricidad, química, un montón. Yo creo que es porque se juntaron varios factores. Por un lado era algo que me gustaba, las otras especialidades pues no acababan de encajar quizás en lo que yo quería que fuera mi futuro profesional y en cambio la mecánica sí que encajaba. Y seguramente porque en aquel momento quizás era algo que estaba un poco de moda. Quizás estaba más de moda ¿Éramos trending topic? Era quizás más fácil ser ingeniero técnico-mecánico que cualquiera de las otras especialidades. Y textil, por eso, ¿te acuerdas que existía? Por ejemplo, textil. Entonces, ahora no sé si existirá, quizás sí que existe, ¿no? Pero quizás, pues bueno, tenga menos reconocimiento, tenga menos de alguna forma, arraigo dentro del día a día de lo que es un ingeniero. Y por eso, pues, me decanté por la ingeniería mecánica. Pero no era que desde pequeño tuvieras... No. ¿Y tú tenías algún...? O sea, yo me acuerdo perfectamente, mi gran referente para ser ingeniero, que decía, yo quiero ser como este pavo. No. ¿No? No había un referente que yo dijera, esta es la persona a la que me quiero parecer. Yo quiero ser como este. No, para nada. Yo lo tengo. No. ¿Quién es? MacGyver. Hostia. El del imperdible. Veías a MacGyver la serie y sabías que decías, pero ¿cómo ha hecho este tío con un chicle, un imperdible? Pero MacGyver no sé si era ingeniero, ¿eh? Aeronáutico. ¿Aeronáutico era? Sí, era ingeniero aeronáutico. Entonces sí. Y entonces yo de hecho le di muchas vueltas a lo de la ingeniería aeronáutica, pero en aquel entonces tenías que irte a estudiar a Madrid. Y cuando le dije a mis padres, oye, escucha, el tema de unos estudios en Madrid... Así ¿Cómo lo veis, no? 6 años que eran en aquel entonces. Dijeron, y no acaba de ser esto... ¿Y si te buscas algo más cerca? ¿Y el algo más cerca fue? Yo hice industriales directamente. Ingeniería industrial, que yo directamente accedí a la licenciatura. Pero o sea, sí que es verdad que en MacGyver, como me tenía muy marcado, yo decía, yo quiero ser como este tío, pero en realidad no era mi primera opción, porque yo de primera opción quería ser piloto. Y desde pequeñito, de súper vocacional a tope, yo quiero ser piloto, hasta que me pegaron 2 zascas y me dijeron, esto, miope y piloto, justito. ¿Cómo que no? Esto justito. Y ahí dije, hostia, qué putada, coño. Toda la vida queriendo ser piloto y ahora resulta que tengo aquí una deformación genética y... ¿Qué te impide serlo? Sí. Y entonces ahí me quedé perdidísimo, que tendría 16, 17 años, y empecé a darle vueltas a ver qué coño hago con mi vida, qué hago con mi vida, y valoré eso, ingeniería aeronáutica. También estuve valorando la opción de hacer la carrera de la Marina Mercante, la de navegación marítima, que supongo que seguirá existiendo, que como carrera me parecía apasionante. Pero es verdad que luego me planteé la vida de marino. Es que eso es muy importante, ¿eh? Yo recuerdo que eso fue una cosa que yo le di muchas vueltas. O sea, ¿Qué va a ser de tu vida, no? Decidí pronto que quería ser ingeniero, pero es que es algo muy importante. O sea, tú al final escoges algo cuando tienes, ¿qué? 16, 17 años, que te condiciona el resto de tu vida. Porque al final ser ingeniero te abre muchas puertas. Es decir, ser ingeniero no te obliga a hacer algo en concreto en el futuro. Quizás otras carreras sí. Y esa es una de las cosas buenas que yo creo que tiene la ingeniería. Que tú decides ser ingeniero, pero esa decisión no te condiciona en cuanto a lo que después puedes acabar dedicando tu vida profesional. Y en cambio, a la inversa, yo creo que sí que te lo condiciona mucho. Es decir, ser o estudiar para ser marino mercante, pues yo no sé, eso al final cómo lo habrías podido reconducir.
Sí. Bueno, Pero en mi instituto había uno que realmente al final escogió la carrera de marino y estuvo navegando un montón de años y mantuvo el contacto con él. Y, hombre, tiene su parte terriblemente romántica, que es, joder, muy guay navegar por todo el mundo y conocer, sí, pues está muy bien. Pero él mismo, al final, decidió establecerse y se hizo capitán de un puerto deportivo o algo así y buscó pues como un destino en tierra, ¿no? Para no... Porque compañeros ingenieros que estudiaran contigo y que después decidieran hacer la misma carrera. Tengo. Yo no tengo a ninguno. ¿No? No. Yo de esa época no recuerdo a nadie que después hiciese la... Ninguna, o sea, ni... Nadie. Nada. Nadie. Yo, O sea, que coincidiese con ellos en después lo que era los primeros pasos en la universidad, nadie. Yo sí, yo estudié con 2 en todo el instituto, que luego justo hicieron ingeniería industrial como yo. Y estuvimos ahí peleándonos el primer año, que era una ruina. Un drama, ¿no? Sí. Un mucho perder pelo. Y luego nos perdimos un poco el contacto, pero sí que, de hecho, los 3, soy de Badalona, o era de Badalona hacia allí, y los 3 éramos de Badalona y cogíamos el tren en la misma estación para ir allí a la universidad. Y sí, sé que uno luego se fue a trabajar a Alemania y al otro le perdió el contacto. Pero sí. ¿Y tenías alternativa? O sea, si no hubieras sido ingeniero, ¿tenías plan B? ¿El plan B? O sea, ¿o qué pusiste en la segunda casilla de la SL, ¿no? Estaba pensando ¿Qué eso. puse, ¿Qué no? puse? No lo recuerdo. No tenías... No. Me imagino que lo que pondría es otra en otro sitio, claro, estudiar la misma carrera. Pero no recuerdo que tuviese el plan B que fuese alternativa a estudiar ingeniería. No. Cuadraba un poco con el pensamiento que tenía. Tenía muy claro que quería ser ingeniero. O sea, claro. Quizás, pues a lo mejor la opción quinta o sexta podría haber sido pero tú puedes haber sido perfectamente periodista deportivo. Podría haber sido periodista deportivo. No, o sea, si toda tu vida has estado tan vinculado a los deportes y a seguirlos y demás, ¿en algún momento no te lo planteaste? Yo creo que planteármelo no. Profesionalmente. O sea, profesionalmente nunca pensé quiero ser periodista, porque eso la decisión habría tenido que haberse tomado mucho antes, ¿no? No creo que fuese muy normal. Yo creo que no se podía incluso a lo mejor acceder a periodismo si eras desde la opción más técnica, o la A o la B. Entonces yo creo que no se debía de poder. Pero sí que es verdad que si no hubiera sido ingeniero, aquello que cierras los ojos y piensas que yo hubiese querido ser en caso de que no hubiera sido ingeniero. Vale, ¿y si fuera ahora? O sea, si ahora pusieras una balanza... Vale, tú ya has vivido esta vida, ¿no? Ya. Ya sabes lo que es. Olvídate de la empresa, que la empresa tiene su recorrido. tiene su recorrido. Tiene su broma, recorrerla y vivirla y sufrirla, ¿no? Pero olvídate de la empresa. Simplemente tu visión como ingeniero... hombre, te aporta muchas vivencias, mucho conocimiento, mucho de todo. También te aporta pues, mucho sufrimiento, porque al final la carrera de ingeniero, bajo mi punto de vista, ingeniero viene de ingenio, ¿no? Ingenio al final es tener la capacidad de buscarte la vida y resolver cualquier cosa que te pongan por delante, que generalmente no tienes los conocimientos para resolverlo, ¿no? Que al final eso es nuestro día a día. Nosotros nos aparecen clientes y nos dicen, mira, que necesito que me desarrolles un piloto automático para un transatlántico, y otro quiere que le hagas una máquina que no hemos hecho nunca. Vete a saber. Y siempre partimos de cero, ¿no? Entonces, esa vivencia creo que es muy positiva, pero también es sufrida. Entonces, tú que ya has sufrido toda no, pero la mitad de... Nosotros estaríamos en la parte en la que le hemos dado la vuelta al jamón, ¿no? Ya estaríamos a mitad de temporada. Se está trabajando la otra parte de la vida ya. Mitad de temporada estaríamos. Vale. Sí. Ahora que llevamos mitad de temporada, si echas la vista atrás, te habrías dicho, hostia, pues mira, a lo mejor no me habría importado ser... A ver, a lo mejor no me habría importado ser, pero si tuviese que decidir hoy con la información que tengo, seguramente decidiría lo mismo. Es decir, no me arrepiento de haber tomado esa decisión hace ya más de 30 años. Bueno, no me arrepiento. Es genial. Estoy convencido que hay muchísima gente, ¿no? Que en su momento tuvo que decidir, oye, mira, voy a hacer cualquier cosa, ¿eh? Y pasan los años y dices, hostia, pues la cagué. No. Porque mi vida no es realmente yo nunca he tenido esa sensación.
Otra cosa es que en un momento dado pues uno fantasee con hacer cosas completamente diferentes, que crea que las puede hacer bien, que le guste hacerlas y que de alguna manera pudiesen haber sido una alternativa igual de válida que la decisión que tomé en su momento. Pero yo no me arrepiento de ser ingeniero, por mucho que se hayan pasado situaciones complicadas, que tampoco implica que en otras situaciones no puedan también suceder. Es decir, ¿quién te dice que yendo por un camino diferente tu vida va a ser mejor o peor? Profesionalmente me refiero, ¿eh? No, eso no se puede saber. Por tanto, quitando ese parámetro de la ecuación o esa incerteza, yo estoy convencido de que si tuviese que tomar la decisión ahora, la tomaría seguro la misma. Vale. ¿Y se lo recomendarías a tu hija? Se lo recomendaría a mi hija. Porque sí. tú puede ser que tú hayas asumido y sí. Mira, pues mi vida me ha sido placentera y sí. me ha gustado, pero tanto como para decirle bueno, a otro... Intento pensar alternativas que yo pudiese recomendar a alguien que se me ocurren, existen. Seguramente hay, por un camino diferente, hay vidas que pueden ser mucho más tranquilas, mucho más plácidas. La youtuber seguro. La youtuber, por ejemplo, es una vida... influencer. También, ¿no? Bali y tal. También. Quizás no dábamos ese perfil y por tanto pues nos condiciona. Hombre, yo en bañador gano mucho, ¿eh? Bueno, todos son opiniones, pero bueno, no digo que no sea así. Pero en cualquier caso, seguro que hay caminos diferentes que yo podría recomendar a alguien que hiciera, a alguien próximo. Pero ¿por qué no ser ingeniero? Si es que a mí me ha ido bien. No tengo queja. Es decir, al final he hecho la vista atrás y sí que es verdad que es complicado hacer esta carrera y estudiar y poder llegar a presentar un proyecto final de carrera y que eso implique, pues, decir, pues tengo una licenciatura, una diplomatura, un lo que sea. Y a partir de ahí, a lo que venga. Me parece súper interesante lo que dices de que sea algo recomendable pese a los esfuerzos, porque me da la sensación un poco, o al menos la generación nuestra, que nosotros ya en su momento perdimos cierta capacidad de esfuerzo respecto a la de nuestros padres, ¿no? Pues yo cuando recuerdo a mi padre, recuerdo a un tío trabajando todo el día. Todo el día. Se levantaba a las 6, a las 6:30 estaba currando y aparecía en casa a las 9, que yo no lo veía, y el sábado tampoco, y suerte si el domingo tenía un ratito para sacarme al parque a pasear, ¿no? Entonces yo veo aquellas generaciones terriblemente sacrificadas, pero basadas en intentar conseguir las cosas a base de esfuerzo. Respecto a esas, nosotros ya las hemos perdido un poco, pero ahora veo a la posterior y digo, hostia, es que aún la han perdido más. Es que pretenden la inmediatez del resultado de forma más constante. Nosotros aún teníamos interiorizado un poco el hecho de que, de que para conseguir algo pues tienes que currártelo. Entonces eso vinculado a precisamente unos estudios como los nuestros y a una vida que no deja de ser sacrificada, porque cada día de tu vida es un reto. Pienso, si tú desde fuera eres capaz de recomendárselo a tu hija, es que estás asumiendo pues el traslado esa de la cultura del esfuerzo, ¿no? A ver, hay una realidad. Yo creo que, y estoy 100% de acuerdo en lo que dices, nosotros hemos tenido una vida mucho más cómoda que la generación que ha ido antes que nosotros, pero seguro que la generación que va detrás de nosotros tiene una vida infinitamente más cómoda. Yo recuerdo estar sábados y domingos estudiando, sin parar. Yo no sé si eso ahora... Y la Nochevieja. Por ejemplo. Estudiaba Nochevieja. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, no te digo que fue una vida dedicada a la formación, pero necesitabas dedicarle muchas horas para poder formarte. Y eso ahora quizás, pues no sé si se vive con la misma intensidad. Vamos a suponer que sí. ¿Eso qué implica? Que si tú tienes que aconsejar a alguien que sea ingeniero, tienes que dar por hecho que ha de vivir esa vida complicada que tú has vivido para poder llegar al punto cero, ¿no? Al final, uno estudia para poder empezar a ganarse la vida profesionalmente. Como cultura está bien, pero un poco el planteamiento es ese, ¿no? Es decir, vamos a estudiar para lo que va a ser el resto de mi vida a partir de acabar una carrera. Y yo, obviamente, como te digo, al ser una buena experiencia, por mucho que implique muchos sacrificios, yo recomendaría a quien tenga la inquietud,
a quien tenga el interés o a quien tenga las ganas de, que lo haga porque sí que es verdad que ese esfuerzo seguramente se verá después recompensado. Justo esta semana fui a hacer una jornada de puertas abiertas a un instituto porque mi hijo mayor, que ahora tiene 15, tiene que escoger el bachillerato al que empieza ahora, ¿no? Primero y segundo de bachillerato. Y como tiene que cambiar de cole, pues hemos ido a ver otros institutos. Y dentro de estas charlas es uno de los debates que he tenido con él, que él mismo me decía, ostras, papi, pero es que yo no sé si el sacrificio de que representa todo lo... O sea, primero los estudios, primero la nota de acceso, que ya no es fácil. Después, todos los años sufriendo y luego que todo tu día a día, hombre, pues no es plácido. Y tenía la charla con él y decía, mira, al final tienes que valorar, esta decisión es un poco, pongamos en una balanza, lo que es la parte vocacional y la parte calidad de vida o pretensión de remuneración, ¿no? Porque tú, no sé, estoy seguro que hay mucha gente que como vocación tendrá ser artista, pero bueno, la probabilidad de ganarse muy bien la vida siendo artista, pues es baja. Es baja. Entonces, quizás ahí tu vocación está súper marcada ahí y hay que potenciar que tú intentes hacer aquello que realmente te gusta, pero tienes que tener la realidad siempre presente de que deportistas de primer nivel hay muy pocos. Entonces, te puede encantar el fútbol, pero llegar a ser Messi, la probabilidad es baja, ¿no? Y entonces esto, le decía, hombre, pues la verdad es que todo nuestro campo se presupone que tiene una cierta retribución, al menos de la media para arriba, respecto a la mayoría de las profesiones, que es verdad que tampoco los ingenieros, al menos en España, no es que estén muy bien retribuidos. Yeah. Para lo que es la industria. ¿Y por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué no tenemos salarios como en Alemania, en Estados Unidos? Ni idea, ¿no? A ver, ¿por qué? Pues me imagino que los salarios que hay fuera de España, no solo enfocados en la ingeniería, sino en cualquier otro sector, pues deben ser más elevados de los que hay aquí en España. ¿Está bien pagado ser ingeniero en España? Depende. Bueno, ¿conocemos alguno que esté mal pagado? Que digas, hostia, tío, no llegas a final de mes. No conozco a ninguno seguro que no llega a final de mes. Seguro que conocemos otros perfiles de otras carreras que les ha costado más, ¿no? Está claro. Es decir, al final el ser ingeniero te abre unas posibilidades que teóricamente, con ciertas aptitudes, debería como mínimo ser suficiente como para poder tener una vida personal tranquila. Eso no significa que esa vida personal tranquila, pues uno no aspire a tenerla mejor, ¿no? Pero yo creo que dentro de la ingeniería al final lo que hay es un montón de caminos diferentes. Hay personas que están todo el día delante del ordenador desarrollando cosas, pero seguro que hay ingenieros que no están todo el día delante del ordenador desarrollando cosas, haciendo tareas completamente diferentes, pero también son ingenieros. Tú supongo que tienes trato todavía con la gente, o sea, con tus compañeros de promoción, sí, ¿no? Sí. Venga. Vamos a ver, nuestros compañeros de promoción, sí. ¿A qué se dedican? Casi todos trabajan en un banco. Casi todos son poetas. Casi todos son poetas. Son artistas. No, casi todos han acabado en multinacionales. Ajá. Es decir, al final yo creo que hay un camino bastante claro si eres ingeniero, que es acabar en una multinacional. Da la casualidad que todas las personas con las que yo me rodeé en la universidad, que he mantenido con todos estos años de tránsito el contacto, te diría que un porcentaje elevadísimo han acabado en una multinacional. Pero los cargos dentro de la multinacional puede ser el presidente de la multinacional o puede ser... Habrá diferentes niveles, obviamente. Vale, pero venga, ¿a qué se dedican? Ponme los nombres, pero dime, pues mira, tengo un colega que es el director de logística o el de compras. Por ejemplo, o sea, al final son personas que se van posicionando dentro de diferentes compañías. No siempre están en la misma compañía, porque eso es otra cosa. Suelen ser perfiles de personas que saltan de un sitio a otro porque al final tienen quizás la inquietud de vivir o de aprender cosas diferentes
en cada uno de los sitios en los que están. Tú puedes a lo mejor estar un día trabajando en una multinacional que se dedica a fabricar plástico y 3 años después acabas haciendo algo diferente en una empresa que se dedica a lo que quieras imaginar. No tiene nada que ver. Al final yo creo que eso sí que te lo da la ventaja de ser ingeniero, es que te permite cambiar con mucha facilidad de sector o de tipo de empresa en la cual estás trabajando. ¿Y tú sabías decirme cuántos se dedican? ¿Que su día a día sea algo técnico? ¿O ya han escalado todos Han los temas de escalado lo gestión? suficiente como para llegar a un punto en el que la gestión es la parte más importante. Claro, ¿qué pasa? Son personas que seguramente gestionan, pero porque tienen un conocimiento técnico del producto o de la actividad que estén desarrollando muy grande. ¿Habrían entrado directamente en un cargo de gestión sin antes haber pasado por toda esa experiencia previa? Pues difícil. Quizás no en la misma compañía, en una compañía diferente. Seguramente, pues como todos, ¿no? Empezamos desde un punto y al final pues esa inquietud o ese interés en probar cosas diferentes te hace encaminarte hacia empresas en sectores diferentes. A veces simplemente son propuestas que te pueden pues, cuadrar en la parte, yo qué sé, económica, por ejemplo, o en la parte de posición, por ejemplo, que hace que digas, pues mira, yo ahora quiero dejar esta posición para optar a esta otra. Pero sí que es verdad que casi toda la gente que yo he mantenido el contacto han acabado en multinacionales. No conozco a nadie que haya acabado en una empresa dedicándose, siendo yo que sé, el jefe de ingeniería o el jefe de desarrollo de un producto en concreto, una empresa de 20 personas. Uh-huh. Todos mis compañeros. O sea, hay poca pyme, ¿no? Poca pyme vinculada a... al menos la experiencia que tengo yo. A lo mejor tú tienes una experiencia diferente. Mira, y a un compañero tuyo pues dices, pues sí. De los que recuerdo así fácil, tengo un colega de promoción que sigue siendo la persona más inteligente que yo me he encontrado en mi vida, que era un tío que en clase rebatía a los profesores y les decía, el tío explicaba ahí su clase magistral sobre el cálculo diferencial de no sé qué, y ahí mi colega levantaba la mano y decía, no, eso no va así. No va así. Eso no va así. Disculpe, pero no está bien. Y el tío se clavaba y, hostia, es verdad, tienes razón, porque aquí hay un cambio de no sé qué. Y yo no entendía ni papa. Bueno, es gente brillante. Ni papa. Y el tío decía, pero ¿qué me estás contando? Vale, pues ese tío es catedrático de la universidad. En concreto en la Universidad de Oslo. Hizo el doctorado cuando acabó, empezó a recorrer universidades del mundo y ha acabado por amor, porque conoció a una noruega muy maja, y se quedó viviendo en Oslo y ahora es catedrático ahí. Después tengo otro que es catedrático o sea, él es ingeniero industrial igual que yo y es catedrático vinculado al sector de la automática. En concreto, él se especializó en navegación de submarinos. Ah. Sí, porque en Noruega hay muchos submarinos. Hay submarinos. Hay una industria alrededor del submarino. El submarino se trabaja en Noruega y él está ahí. De hecho, ahora ha montado una empresa recientemente para comercializar un producto que han hecho, que ha hecho él con unos compañeros. Han montado una empresa y lo están distribuyendo. Luego tengo otro colega de aquella promoción que es comercial de energía, trabaja para una super mega multinacional y es el que le vende la energía pues, a otras grandes multinacionales. Y tiene su parte técnica porque evidentemente en la gestión energética tiene mucho que ver, pero también tiene una parte muy comercial que al final es el que va a Mercadona a intentar venderle la electricidad. Y luego tengo otra cosa que me parece terriblemente curioso, que es un colega que en el bachillerato, no me preguntes por qué, pero no estudió química. O sea, igual nosotros nuestra especialidad era matemáticas, física, química y dibujo técnico, y con eso entrábamos en la carrera. Pues él, en vez de química, no sé si hizo geología, otra cosa. ¿Me acuerdo qué? Llegó en primero de carrera a hacer química y claro, no tenía ni idea, no sabía nada. O sea, lo básico de las formulaciones básicas. Y aprobó química porque copió absolutamente mi examen entero. Perfecto. Se lo di y toma. Aquí lo tienes. Cópiatelo y por eso aprobó química. Vale, pues con el paso de los años es el director de ingeniería de una industria química. Bueno. Le fue bien ese momento en el que le dejaste el examen. Total. Y claro, con el paso de los años, hostia,
Madre mía, ¿no? De no tener ni idea a ocupar esto, un puesto relevante. Por eso, escúchame, si tú tuvieras que hacer ahí un resumen, al menos de lo que hacemos nosotros o de lo que puedes tener trato, ¿qué hace un ingeniero? Vamos a explicarlo a un chaval de 17 años. Bueno. Oye, ¿qué hace un ingeniero? Venga. ¿Qué hace un ingeniero? Pues depende. Depende de si se dedica o empieza desarrollando cosas o se dedica a la parte más de gestión. Seguramente empezará pues desde abajo diseñando, ¿no? Yo un poco, sí. al menos pienso un poco en mi trayectoria y ha sido un poco eso. Empezar de becario en un centro tecnológico dando formación, a después empezar a desarrollar producto, después evidentemente esa parte que formabas parte de un equipo, pues cada vez tienes más experiencia y cada vez tienes más libertad para poder no solo diseñar, sino también empezar a gestionar. Y al final quizás te alejas un poco de lo que es el diseño y te encaminas más a la gestión. La gestión de un proyecto o, como en mi caso, la gestión de una empresa. Claro. Porque al final, antes cuando decías, ¿tú tienes compañeros? ¿A qué se dedican? Yo no sé si tú tienes algún conocido, algún compañero de promoción que haya montado una empresa. No, el único es el que vive en Noruega y lo ha montado hace 6 meses, pero hasta los 45 años no. Ha estado 20 años trabajando para otra empresa o yendo a una universidad o trabajando en una universidad o lo que sea, ¿no? Claro, nosotros montamos nuestra empresa de pipiolos. Yo era un poco de pipiolo. Muy pipiolo, con muy poca experiencia en casi todo. Y con muy poco conocimiento en casi todo. Con lo cual, bueno, al final yo creo que eso es lo que es precisamente ser ingeniero, ¿no? Al final creo que ser ingeniero es tener instrumentos, tener herramientas, tener algunas capacidades desarrolladas para poder buscarte un poco la vida. Y yo creo que Correcto. es un poco... Si intento pensar, cierro los ojos y pienso en esos orígenes de IMAS, es eso. Eran 4 personas que se juntaron y que cada uno con sus conocimientos, cada uno quizás encaminado hacia una parte diferente de lo que es desarrollar un proyecto, y como proyecto entiendo una empresa, explotar estas capacidades para poder crecer y para poder evolucionar. Eso lo trasladas en lugar de a una empresa a una carrera profesional dentro de cualquier compañía y es lo que es ser un ingeniero. Pues es 3/4 de lo que le explicaba yo a mi hijo este fin de semana, cuando yo le intentaba hacer entender que escoger ingeniería es una buena salida. Y él me decía, o sea, él quiere ser empresario. O sea, empresario. Tiene claro que quiere ser emprendedor. Yo quiero tener mi propio... Bueno, está haciendo sus pinitos, ¿eh? Ya ha abierto... Ya ha abierto su canal. Sí, no, este fin de semana, no, el pasado, abrió una tienda en Shopify. Perfecto. Y está vendiendo... Aún no ha vendido nada, claro, pero está viendo de vender... La intención la tiene. Joyería masculina. Que le dije yo, pues no sé dónde te habrá salido a ti el... No sé dónde te habrás fijado idea, ¿no? En que puede ser algo que tenga salida, ¿no? Sí. Y está vendiendo, o sea, de hecho ha contactado con un proveedor, ha metido sus productos y tal. Y bueno, el tío, para tener 15 años, pues está ahí. Está bien. Entonces él tiene clarísimo que quiere ser emprendedor. Entonces, dentro de la emprendeduría, él me dijo, hombre, pues lo lógico es que estudie Administración y Dirección de Empresas, que me va a encarar con el conocimiento. Y ahí tuvimos un debate. Una discrepancia. Claro, porque yo le decía, hostia, es que en Administración y Dirección de Empresas no te van a enseñar a ser empresario, ni te van a enseñar a emprender. Te van a enseñar fiscalidad, contabilidad, balances, o sea, mucha de la parte que tú necesitas para gestionar una empresa, pues sí, te la van a enseñar, pero realmente... Para tú ser emprendedor, lo que tienes que es ser bueno en aquello en lo que tienes que vender, porque no es lo mismo montar una editorial de libros que una app que haga no sé qué, entonces has de tener la capacidad de vender y luego sobre todo tienes que tener la capacidad de resolver problemas todos los días de tu vida, uno detrás de otro. Y entonces él me decía, vale, pero ¿para qué me va a servir a mí estudiar álgebra para resolver problemas? Y yo le decía, pues mira, no te lo sé explicar. No te lo sé explicar, pero te sirve. O sea, es verdad que durante 5 años te están machacando entre estudiar cosas que a la mitad no te enteras, pero te estructura la cabeza de una manera que tú sales de ahí y tienes como, bueno, has desarrollado el superpoder
de buscarte la vida en cosas a las que te enfrentas constantemente que no tienes ni idea, porque nuestro día a día es, hoy tienes un problema, pues yo qué sé, en la aduana porque te han parado y tú no tienes todo el conocimiento de la aduana. Otro día tienes un problema fiscal y hostia, ¿y cómo se resuelve esto? Y al final es todos los días uno detrás de otro. Entonces yo le decía, oye, hazte ingeniero, me da igual la especialidad, pero estoy convencido de que te van a conseguir articular la mente de una manera que te va a ser mucho más provechosa a lo mejor que estudiar contabilidad, que no digo que no le vaya a ir de puta madre, seguro, ¿eh? Pero te enseñan a pensar. Correcto, te enseñan a pensar. Y te enseñan a afrontar los problemas desde un prisma en el que quizás encontrar la solución es más sencilla. Y yo creo que eso al final es lo que, al menos en mi caso, me quedo como algo que tiene más valor que quizás otras cosas. Dices, álgebra. Hombre, pues quizás en algún momento he tenido que aplicar algo que estudié en la carrera. Venga, álgebra. Perfecto. Pero ¿qué hemos estudiado? O sea, si tú ahora nosotros ya estamos muy en la parte de gestión, pero si intentas valorar toda la carrera profesional y dices, mira, ¿cuántas cosas en mi carrera profesional he necesitado, técnicas, que me enseñaran en la universidad? ¿Qué tanto por ciento crees tú que te sale? Muy poco. Poco tirando a nada. Un poco. Algo seguro que sí. Pero quizás ya es que ni lo recuerdo. Yo recuerdo calcular motores, sí, vale. A lo mejor algo de estructuras. Sí, vale. Y eso no da para 5 años de estudiar. Correcto. ¿Vale? No da para 5 años de estudiar. Pero claro, yo a veces pienso, hostia, todo el tiempo que le dediqué a ingeniería nuclear. Ya. Claro, bueno, sí es verdad que nuclear, ese no habrá calculado motores a lo mejor, ¿no? O estructuras y lo ha necesitado, pero sí es verdad que estudias un montón de cosas de las que luego aprovechas. Te ayuda a tener la cabeza lúcida a la hora de tener que enfrentarte a situaciones que van a ser tu día a día. Yo creo que para eso sí que estudiar esta carrera es algo que te da un bagaje o te da un pozo que después es necesario para enfrentarte a lo que viene. Es evidente que todo el mundo en algún momento ha cogido un papel en blanco y ha empezado a calcular lo que sea. Cuando desarrollas productos o cuando tienes que hacer una máquina para cualquier automatización, pues obviamente no es dibujar simplemente un motor, no solo es pensar cómo es esa máquina, sino a veces es calcular cómo tienen que ser los componentes que lleva esa máquina o esa pieza de plástico que tienes que desarrollar, ¿no? Pero sí que es verdad que al final es algo que con el paso del tiempo cada vez es más residual, cada vez empieza a tener menos peso comparándolo con lo que es tu experiencia laboral. Es decir, al final yo creo que más allá de poder aplicar en un papel fórmulas, que seguro que hay 1000 maneras de que se pueda resolver ese problema, está el hecho de decir, vale, yo por aquí ya he pasado, yo ya sé cómo enfrentarme a este problema. Yo ya sé que si se queda un paquete retenido en la aduana voy a tener que hacer una gestión, la que sea. Yo ya sé que si tengo que hacer una pieza de plástico que tiene que fabricarse con un molde de inyección, sé cómo tiene que ser esta pieza porque ya he pasado por otros diseños de piezas y sé que pues aquí tendré un problema que demanda que esté más atento. Es decir, al final el hacer ese recorrido de enfrentarte a proyectos diferentes cada vez o no diferentes, porque a lo mejor hay gente que se pasa toda la vida haciendo cafeteras y son expertos en hacer cafeteras, sí. Pero seguro que la cafetera 300 no es igual que la cafetera 1 en cuanto a cómo resuelve ese problema. ¿Tú sabrías cuál es el mayor reto al que te has enfrentado? ¿Reto? Sí, reto profesional, bueno, pues vinculado claro, en nuestro caso se mezcla un poco la empresa y la parte técnica, ¿no? Que nosotros retos como empresa hemos vivido de todos los colores. Son los que me salen, ¿eh? No te sale el reto técnico. El reto técnico. Es que el reto técnico al final se resuelve, ¿no? Es que tarde o temprano encuentras una solución. Podemos perder más o menos dinero, ¿no? Ese sería el baremo. Pero ese es el problema al cual te enfrentas y al cual aprendes a gestionar. Es decir, al final, para mí, obviamente es importante llevar un producto hasta el final del desarrollo y que el cliente esté contento y que reciba pues, lo que ha pagado en un momento determinado. Pero claro, es que eso después, además, puertas adentro, ha de ser rentable.
Correcto. Cuanto más rentable, mejor. Y seguro que si tengo que pensar lo que decías, ¿no? ¿Cuál es el reto? Conseguir que cada vez ese desarrollo que estás haciendo, que es novedoso y que empiezas de cero con un papel en blanco, porque un día haces una cosa, otro día haces una cosa completamente diferente, conseguir que eso cada vez sea más eficiente. Porque, entiendo que hay mucha gente que no sabe a qué se dedica IMAS, a qué se dedica nuestra empresa. ¿A qué nos dedicamos? Vamos a hacer un resumen de qué es lo que hacemos para explicar a la gente que tenga un poco de idea, pues los campos que nosotros trabajamos y bueno, precisamente los problemas y las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días. Claro. Vamos a hacer un resumen. Va, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues hacemos muchas cosas. Un montón. Un montón de cosas. Que si las miras desde un poco así en perspectiva, no tiene nada que ver una con la otra, ¿no? Es decir, al final utilizarás procedimientos, utilizarás metodologías, utilizarás capacidades, pero desarrollar un producto A no tiene nada que ver con desarrollar un producto B. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, básicamente desarrollamos cosas. Para terceros. Para terceros, ¿vale? ¿Qué es desarrollar cosas para terceros? A veces puede ser un producto que es cotidiano para nosotros y que estamos acostumbrados a convivir con ellos. Cualquier cosa que uno pueda pensar. Un dispositivo médico, un nuevo sistema de iluminación. Susceptible de ser desarrollado. Cualquier dispositivo. Lo que sea, ¿vale? Producto. Pero después producto también es ser capaz de que eso que has diseñado, pues haya alguien que pueda automatizarlo y pueda obtener pues ese valor añadido de tener un proceso industrial que te solventa un problema. Y al final es un poco a lo que nos dedicamos, de la forma más genérica que uno puede imaginarse. Obviamente, pues al final, después de tantos años, has vivido muchas experiencias diferentes, muchos proyectos diferentes, mucha tipología de proyecto diferente, pero todo se reduce a lo mismo. Desarrollar cosas en el ámbito que sea. Y desarrollar cosas para mí no es solo hacer un producto, es hacer una máquina. En nuestro caso está todo bastante vinculado al desarrollo industrial, porque, por ejemplo, algo de construcción sí que hemos hecho, pero no vamos a hacer puentes o estructuras o el Santiago Bernabéu, nosotros no lo vamos a hacer. Y sí que está todo más vinculado al desarrollo de procesos industriales que mejoran las capacidades productivas del tipo que sea, al desarrollo de productos que tecnológicamente pues tengan un interés para luego poderlo comercializar por parte de nuestros clientes. Y entonces al final nuestro día a día es conjugar un montón de técnicas que necesitas relacionar entre sí, porque para un proyecto podemos necesitar gente de visión artificial, con un especialista en UX UI, con un especialista en diseño mecánico, con un ingeniero que se dedique a programar robots, con alguien que diseñe cuadros eléctricos para el control de no sé qué, y tienes que mezclar todo eso para generar un proyecto, ¿no? Eso es un poco llevado al extremo. A muchos campos, porque al final en nuestra empresa hay no solo hay ingenieros, también hay matemáticos, hay diseñadores, hay de todo, pero al final es conjugar todas las herramientas que tienes de capacidades personales para ejecutar proyectos, en nuestro caso bajo demanda, porque nosotros no comercializamos ningún producto, sino que trabajamos siempre bajo demanda de terceros. Fíjate que al final lo que estás diciendo es que no solo hace falta el conocimiento del desarrollo, de la parte que sea del producto que estés desarrollando, sino que hace falta una gestión muy eficiente de lo que son los propios recursos del proyecto. Claro. ¿Vale? Es decir, es importantísimo. Y es un poco lo que hablábamos antes. Yo te he preguntado, oye, ¿cuál es el reto profesional al que nos hemos enfrentado en estos años? Intentando encontrar un reto técnico, ¿no? Hostia, ¿cómo nos costó hacer el proyecto aquel de no sé qué? Todos nos han costado porque... Ha habido proyectos complicados. Hay proyectos jodidos. Y muchas noches sin dormir, ¿eh? Se ha sufrido muchísimo. Sí, sí. Pero quizás no por el gran reto que representaba, sino muchas veces porque nos hemos tenido que enfrentar a problemáticas no vinculadas al reto, sino a las dificultades ambientales o dificultades de no ser capaz de encontrar el perfil que te podía resolver aquello que estabas queriendo desarrollar, ¿no? Temas muy específicos que dices, hostia, es que si no doy con esa
con esa capacidad, no salgo de aquí, ¿no? Pero realmente si tuviera yo que hablar del el gran reto a lo largo de mi vida, yo te diría que gestionar a la gente. Esa es una parte muy complicada de... Gestionar que si todos... Si entiendes proyecto como empresa, esa es la parte quizás como más empresa complicada. o como proyecto. O sea, también, como líder de proyecto, también. Conseguir que se entienda el diseñador con el ingeniero mecánico, con el de robótica, ¿no? Con el matemático, joder, macho, es que tienes que desarrollar una IA que tienes que... O sea, tú los reúnes a todos, o con los programadores. Los programadores los reúnes a todos en una sala y conseguir que se coalinen para trabajar. Hostia, no es sencillo. Yo para mí es lo más complicado. No es sigue sencillo. siéndolo. Sí, bueno, yo creo que eso, pase el tiempo que sea, vamos a estar siempre sujetos ya a puedes eso. haber hecho los cursos de liderazgo Claro. Es que es una parte muy complicada, complicadísima. Más que ese cálculo que tienes que hacer. Correcto. No tiene punto de comparativa. Y hablando de un tema más técnico, ¿hace cuántos años hace que eres ingeniero? Es que tú ya eres viejo, ¿eh? Yo porque me conservo mejor. Soy mayor. Viejo todavía no, pero soy mayor. Tú eres señor, ¿eh? Sí, soy señor, eso sí. Me considero señor. Escucha, si analizamos los 25 años que llevamos de ingenieros a nivel técnico, ¿a ti se te ocurre una evolución de algún campo tecnológico que hayas dicho, hostia, es que realmente hace 25 años estaba en pañales, pero esto ha sido, joder, esto ha pegado un pelotazo que ha hecho cambiar nuestra forma de actuar o la industria en general? ¿O a ti se te ocurre algún campo que digas, hostia? A ver, porque la IA, por ejemplo, está pegando fuertísimo. Uno siempre piensa, pero la aplicación a la industria. Uno siempre piensa quizás en eso, ¿no? El otro día me pareció leer que estaban haciendo venta de iris, ¿no? Alguien compraba tu iris para sacar información y tal. Eso bien pagado, además el iris. Bien pagado. Aparte en criptomonedas. O sea, dices, sí. Vale. Claro, eso hace un tiempo era algo como muy ciencia ficción. Pero la IA es eso, ¿no? Es muy ciencia ficción. Al final no deja de ser... todo lo que tenga la palabra o el componente artificial, pues seguramente ha implicado un cambio respecto a lo que se hacía hasta ese momento. Visión artificial. Nosotros hacemos muchos proyectos con visión artificial. Recuerdo incluso proyectos que han empezado a desarrollarse ya hace muchos años en el que no había nada que tuviera que ver con visión artificial y que esas mismas máquinas, porque casi siempre quizás está enfocado más a la parte de automatización, esas mismas máquinas empiezan a incorporar componentes de visión artificial que hacen que... Sí. Cuando empezamos a meter redes neuronales ahí sí que se ve un cambio. Porque yo recuerdo al principio cuando hacíamos proyectos de visión artificial que todo era muy comparativo. O sea, tengo el patrón que es este, lo comparo con una foto no sé qué. Pero antes no existía. O antes de que existiera eso, tenías que buscarte la vida para encontrar soluciones técnicas que no iban alineadas con... Pero sí que recuerdo el momento en el cual en ese campo concreto empezamos a introducir las redes neuronales. La decisión. Que como abrió un campo de decisión terrible. O sea, cosas que antes era, oye, mira, o se parece a o se parece a una pera, o se parece a una manzana, o no hay más tu tía. Introdujimos las redes neuronales y ahí empezaron a vincularse de forma mágica patrones con imágenes nuevas, ¿no? Y es algo que tiene muchísimo recorrido. Muchísimo recorrido y que habrá aplicaciones que estarán sustentadas por esta tecnología y que llegará un momento que serán fácilmente aplicables. Al final, seguramente, con el paso de los años, nos encontraremos que son más fáciles de aplicar que no, por ejemplo, tiempo atrás. Correcto. Porque al final todo el mundo, cuando hace un desarrollo, quiere enchufar algo y que es simplemente por enchufar algo empieza a funcionar como uno cree que tiene que funcionar, ¿no? Pero eso antes no existía. El enchufar algo no era tan sencillo, tenías que desarrollarlo. ¿Sabes lo que me ha decepcionado un poco en estos años en cuanto a evolución técnica? Que estoy seguro que en algún momento le haremos un podcast a alguien que tenga que ver con el sector y me van a caer de hostias, ¿no? Puede ser. Pero lo que creo que me ha decepcionado un poco es la impresión 3D.
Porque cuando nosotros empezamos, que además coincidió que tú y yo empezamos a trabajar con las primeras máquinas de impresión 3D que hubo en, bueno, no sé si en España, pero en Cataluña seguro. Sí, de las primeras. Sí, de las primeras. No diremos la primera, de las primeras. Vale, eso hace 25 años. Entonces, aquello ya salía medio bien. Joder, las piezas que obteníamos eran guays, eran funcionales, se podían hacer cosas. Pero si en ese momento pensabas en el futuro, decías, hostia, es que la producción o sea, tipo, van a desaparecer los moldes de inyección, ¿no? Porque al final todo se va a hacer con las piezas mecanizadas. Es correcto, el mecanizado va a desaparecer porque algún día alguien hará una máquina, una impresora 3D metálica, que las hay, que desbancará absolutamente el mecanizado y no tendrá sentido. Y han pasado los años y no ha pasado. Bueno, no ha pasado. O sea, nos han intentado marcas comerciales convencer de, oye, que sí, que este es el camino, que este es el futuro, no sé qué. Y dices, vale, va, sí, yo apuesto por la tecnología, pero luego a efectos prácticos o a efectos de costes o el mecanizado sigue existiendo, de hecho está súper potenciado, los moldes no tiene pinta de que van a desaparecer, entonces se ha quedado como un poco... Seguro que hay empresas o hay industrias o hay sectores que es de más fácil aplicación este tipo de tecnologías. Ajá. Y por tanto, seguramente para ellos puede tener un encaje mucho más sencillo el plantear que lo que existe ya les funciona o ya me funciona. Bueno, mira, el otro día, perdona que te interrumpa, el otro día, que ya hace mucho tiempo que está en el mercado, pero el otro día me llamó la atención justo porque dije, hostia, voy a ponerme una ortodoncia que nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Entonces eso que no hice con 10 años, lo voy a hacer ahora con 40 y tantos. Y las ortodoncias, bueno, las que son esas invisibles, esas están hechas con impresión 3D. Claro. Y ahí dije, hostia, mira, esta aplicación, esta está bien. O seguro que hay empresas que se dedican a hacer maquinaria. Seguro, que en un seguro. momento dado pueden sustituir una pieza que conseguían ahora mecanizada por un sistema de fabricación 3D. O sea, sí que es verdad que hay correcto. Hay el sector de la aeronáutica, hay determinadas piezas terriblemente complejas que conseguir de otra manera era un infierno. Pero seguramente no está extendido como uno esperaría que se extendiera hace 25 años. Parecía que esto iba a ser, hostia, macho, es que iba a ser la revolución. La parte muy buena que ha tenido toda esta línea técnica es las impresoras domésticas, que ahora... Pues realmente el que no quiere tener una impresora 3D en su casa es porque no quiere, porque están a precio de... Bueno, son más baratas que las impresoras de tinta. Por 200 euros tienes una impresora en tu casa. Y eso, si realmente tienes capacidad, voluntad y un poco de interés en poder hacerte cositas, oye, pues joder, macho, te arreglan, se te rompe cualquier cosita y en tu casa tienes la capacidad de resolverlo. Eso está muy bien. Pero no es una parte, dijéramos, al menos yo no forma parte de nuestra vida. Exacto, no lo considero como una mejora industrial. Ni profesional. Claro, lo considero como, bueno, un gadget que puede ir bien en determinados casos, pero no es una revolución. No es lo que podía ser, lo que se esperaba, ¿no? Bueno, quizás es lo que se esperaba. O igual quedan 25 años más. Bueno, o igual es lo que decimos. Para sectores muy concretos, pues hay aplicaciones que sí que tienen sentido o hay empresas que le pueden sacar mucho más partido que otras. Pero sí que es verdad que uno esperaría que hubiera, pues quizás un cambio con respecto a lo que ha acabado siendo o que fuera mucho más evidente que ese camino tenía mucho más recorrido. Y quizás pues no es así. Pues no es así. Vale, escucha, y para ir acabando, ¿tú crees que en tu vida personal influye el hecho de que seas ingeniero, de que hayas estudiado algo, o sea, de que hayas estudiado esta carrera? ¿Tú crees que tu vida personal, si no fuera así... Es decir, tú te presentas y dices, hola, buenas, yo soy Óscar Serrano, soy ingeniero. O no sé, o lo has utilizado para ligar alguna vez en tu vida, o cuando vas a casa de tu suegra te dice, oye, pues ya que eres ingeniero, ¿por qué no me arreglas la lavadora? O cosas de estas. Yo creo que no. En mi caso. ¿Tú crees que no? En mi caso, no has ligado diciendo que eres ingeniero, ¿no? Eso por descontado. Vale. No, eso no. Imposible. Va contigo. Pero si intento pensar, es decir, yo siempre he pensado o he creído, ¿cuál sería aquella profesión que un día pensaría, si yo hubiera sido esto, o si mi pareja fuera, o si conociese a alguien que... un ingeniero no te arregla la vida, un abogado sí,
Tienes un problema y tienes un conocido abogado y dices, hostia, este te puede ayudar mucho para sacarte de dudas, para echarte un cable. A un ingeniero... Claro, no vas a decir, oye, mira, tengo un problema, ven a casa, ayúdame, o tengo una duda. Claro, la gente se estropea la lavadora, se estropea la nevera y se creen que tú pues, vas a ir a resolverlo. No es el caso. No es el caso. Para todos los que nos estéis viendo, los ingenieros no arreglamos lavadoras, ni arreglamos neveras, ni nada que se estropee en casa. Tenemos mucha buena voluntad. Correcto. Nos lo podemos mirar, desmontarlo y acabarlo de romper, pero si se estropea la lavadora, el técnico de la lavadora es el lavadoras. El que es el más idóneo. Es el que te va a echar una mano. Sí. Muy bien. Oye, pues muy interesante esta charla contigo. Aprovechando un día tan señalado como hoy, espero que a la gente le haya resultado interesante, al menos tanto como a mí. Y bueno, esperemos que este sea el primer capítulo de una larga serie. Iremos charlando con otra gente que tenga que ver con el sector, con la innovación, con la ingeniería, con la industria, que tenga ganas de venir a explicarnos cosas. Y oye, de aquí a un tiempito tenemos otra charla. Seguro que sí. Y hablamos de otra cosa que nos pueda... Seguro que se nos ocurrirá alguna cosa para echar un ratito y comentar. Venga, pues perfecto, lo dejamos aquí y hasta la próxima. Venga hasta la próxima. Adiós.